Buenas noches. Hablemos de la palabra en el nombre de Jesús. Y como siempre hay que hablar temas que sean para sanarnos en el Evangelio, para reedificarnos en el Evangelio, reconvertirnos a la verdad. No a una verdad como nos las cuentan, o una verdad como yo crea que sea la verdad. No a un Dios a imagen y semejanza mío, sino a un Dios que me hizo a mí a semejanza de Él, a imagen y semejanza de Él. El tema de hoy es el tema del cobrar por tener un cargo ministerial, el hacerse profesional de un cargo, estudiar un cargo como si estuvieras estudiando ventas o mercadotecnia o cualquier otro título para enriquecerse, para tener beneficios económicos, beneficios de prosperidad económica. Bueno, vamos a empezar leyendo este capítulo de Corintios 9, para que tengamos más o menos una primera de Corintios, para que tengamos una base sólida del por qué esto sucede. No lo voy a decir por estudio, lo voy a decir porque es el sentir que he tenido desde que empecé el Evangelio, de cómo hay estafadores, dice la palabra, dice Jesús en Juan, que aquellos que se saltan el peñasco y suben al final del peñasco y no entran por la puerta donde entran las ovejas, es un estafador, es un asalariado, dice la palabra. Lamentablemente hay muchos. Y aquí vamos a tocar varios temas. Empezamos el capítulo 9, en el primer versículo, hasta donde el Señor me lleve. ¿No tengo yo libertad?, se pregunta aquí Pablo. ¿No soy yo apóstol? ¿No he visto yo a Jesucristo, Señor nuestro? ¿No sois vosotros obra mía en el Señor? Ahí se regocija Pablo, en el crear nuevas congregaciones, o como le dicen algunos, iglesias, y el crear nuevas almas hechas para el Señor, para que le sirvan al Señor. Ya tenía bastante Pablo con todo lo que pasó hasta este momento. Lo cierto es que aun cuando para los otros no fuera apóstol, a lo menos lo sería para ustedes, es decir, para vosotros, siendo como sois el sello o la patente de mi apostolado en el Señor. Estaba sellado en Cristo Jesús. Ven, ahí mi respuesta a aquellos que se meten a examinar y sindicar mi conducta. Muchos pasamos por eso, que tienen el poder de la palabra, tienen el poder de la bendición y tienen el poder de exigirle a las demás personas o a los miembros de la congregación, exigirle por encima de la autoridad que tiene Cristo. Tienen más autoridad que Cristo. ¿Acaso no tenemos derecho de ser alimentados a expensas vuestras? Está hablando que acaso no tienen derecho él de haber sido un apóstol ahí inmediato de Cristo a ser alimentado, es decir, de pagarle un salario a expensas de ellos, tener la autoridad del Señor. Por ventura no tenemos también facultad de llevar en los viajes a alguna mujer hermana en Jesucristo. Aquí muchos de estos que están saliendo ahora, que Jesucristo es hijo del diablo, o que Jehová es el diablo, que el Señor los reprenda, es la apostasía de los últimos días de vida que nos quedan en este planeta. Pero ¿acaso nombra aquí una mujer que iba a ser apostolado con ellos? ¿O nombra aquí alguna mujer que iba a ser pastorado con ellos? ¿O nombra alguna mujer que iba a hacer algún tipo de ministerio con ellos? Para que les sirviera a ellos en cuanto a la atención que todo hombre necesita y que toda mujer necesita también, servirle al Señor, pero en servicios, no en ministerio, en servicio. Y el don que el Señor le da a aquella mujer es el de servir. De hecho está más adelante y está en el Antiguo Testamento. ¿Qué dice Isaías con respecto a eso? Para que el hombre quede en vergüenza, que la mujer le pondrá el pie en el cuello. Para que no asista como hacen los demás apóstoles, había más apóstoles, y los hermanos o parientes del Señor, y el mismo Cefas o Pedro. Todos los apóstoles escribieron las escrituras del Señor. Todos tienen escrituras hechas del Nuevo Testamento del Señor. ¿Qué pasó con aquellos apóstoles que no aparecen en la Biblia como intérpretes de la palabra, en el sentido que escribieron algún libro?
Háganse esa pregunta. Todos tienen la misma vocación, todos tienen la misma, digamos, la misma ordenanza del Señor. No lo sabemos, porque somos humanos. De hecho, el Señor lo sabía. Caso lo que le pasó a Judas. ¿O solo yo y Bernabé no podemos hacer esto? Sí, Bernabé y él no lo hacía. Los demás sí lo hacían, los demás llevaban mujeres para que los asistieran, para que los ayudaran. ¿Y por qué Pablo no lo hacía? Mira hasta dónde llegó el mensaje de Pablo, cómo debe ser un verdadero cristiano. Ya aquel entonces, pues, había gente que se tomaba atribuciones, que podía hacerlo, porque le estaba sirviendo al Señor. Pero hasta dónde la conducta de ellos era honesta, no lo sabemos, tampoco somos quienes para juzgarlo. Eso solamente lo sabe el Señor. Pero es para que tomemos conciencia qué hacemos bien y qué hacemos mal. ¿Quién milita jamás a sus expensas? ¿Quién milita jamás a sus expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta un rebaño y no se alimenta de la leche del ganado? Estamos hablando aquí de por qué tenemos que dar ofrenda en las congregaciones, pero no nombra diezmo. Y por ventura esto que digo es solamente un raciocinio humano, ¿o no dice la ley esto mismo? La ley dice lo mismo, la ley cobra impuestos, la ley cobra la falta, todo lo que usted, cualquier delito que usted comete o cualquier beneficio que usted quiera, usted tiene que pagar por ello. Eso es la ley. No puedes comprar algo o regálame un carro, regálame esto, mira lo que el Señor me regaló. Y usó a fulanito para que me regale, un hermanito para que me regalara una casa de 80 pisos con 300 cuartos. Eso es mentira. Pues en la ley de Moisés está escrito, no pongas bozal al buey que trilla. ¿Será que Dios se cura de los bueyes? Sí, el Señor, el bozal al buey es cuando tú reprimes la buena voluntad, la gracia, y la conviertes en ley. Entonces, no podemos hacer que un buey que está trabajando bien, que lo está haciendo con amor, ponerle un bozal. No, que la palabra dice que si no diezma o no das tributo, que es lo mismo, el Señor no te va a prosperar. No le pongas bozal al buey, porque si no, si le mata la gracia, lo estás llevando a la ley, y la ley mata, dice el Señor. ¿Acaso no dice esto principalmente por nosotros? Lo dice principalmente por los que dirigen las congregaciones, los ministros. Si ciertamente por nosotros se ha escrito estas cosas, ¿por qué la esperanza hace arar al que ara? Y el que trilla lo hace con la esperanza de percibir el fruto. El fruto de nosotros tiene que ser igualmente por gracia. Jesucristo no recibió regalos de dinero. Todo fue por gracia. Cuando le pusieron el perfume en los pies, fue por gracia. Cuando alguien le daba algo, era por gracia. Fue y buscó un burro, un pollino, fue por gracia de aquel hombre que le permitió que se llevara el pollino. Pero cuando das algo para esperar algo, porque si no, no estás en gracia, eso es mentira. Porque el salario del hombre, del obrero de Dios, dice, todo obrero es digno de su salario, no lo paga el hombre. El salario lo paga el Señor. Si nosotros pues hemos sembrado entre vosotros bienes espirituales, será gran cosa que recojamos un poco de vuestros bienes temporales. Estamos hablando del famoso 10% que dale al Señor la primicia. Eso no está aquí en la Biblia. Y lo está diciendo el mismo Pablo. Ahora muchos van a decir que Pablo era un resentido judío o un resentido romano. Si otros participan de este derecho a lo vuestro, ¿por qué no más bien nosotros? Pero con todo no hemos hecho uso de esa facultad. Antes bien, todos lo sufrimos y padecemos por no caer, para no poner estorbo alguno al Evangelio de Cristo. Él se estaba sanando tanto así, porque hay hermanos que no tienen para dar el 10%, porque primero dice la palabra que la iglesia empieza en la casa. En la casa. Ahí empieza la iglesia, y las necesidades de la casa, ¿será que el hermanito que recibió aquella bendición de los diezmos o de primicia va a ofrendar al huérfano y a la viuda o al necesitado de la congregación? Él tiene que dar, pero de allá para acá que viene, yo doy, pero de allá, del cielo para acá también viene, y entonces tiene que ser reciprocidad, con reciprocidad. ¿No sabéis que los que sirven en el templo se mantienen de lo que es del templo, y los que sirven del altar participan
de las ofrendas. ¿No sabéis que los que sirven en el templo se mantienen de lo que es del templo y que los que sirven al altar participan de las ofrendas? Es la ofrenda, y de ahí muchos vivirán, pero no para hacerse ricos y poner en vergüenza y poner en discordia nuestras emociones con el Señor, porque Él, si yo también soy un siervo de Dios, soy un obrero del Señor, ¿y por qué yo no recibo la misma ganancia? Porque se valora más lo material que lo espiritual. Así también dejó el Señor ordenado que los que practican el Evangelio vivan del Evangelio. No es plata, es gracia, es de la ofrenda que nosotros le damos al Señor. El Señor nos lo devuelve de la misma manera. Nunca nos faltará el pan, nunca nos faltará la ropa y nunca nos faltará la salud. Pero no habla de plata. Esto no quiere decir que al Señor no le gusta la prosperidad. Tenemos que dar bien de fruto de la prosperidad. Pero ¿quién lo hace? El que es ministro lo hace a expensas de su propia vida. El que es obrero del Señor, en este caso asistente a la congregación, tiene que trabajar para mantener. Por eso es que Pablo dijo, no te cases. Quédense como yo, sirviéndole al Señor nada más. Y Pablo podía ser rico porque tenía como hacerlo. Tenía una alta posición con los judíos y tenía una alta posición incluso política y ministerial a nivel de cargo judicial, y sin embargo no abusó de eso. Mas yo de ninguna de estas cosas me he valido, ni ahora escribo esta para que así se haga conmigo, porque tengo por mejor el morir que el alguno que me haga perder esta gloria. Y sí, el dinero corrompe, eso lo dice la palabra, porque así como yo predico que el que no diezma muere, ¿por qué no predico esto? Que yo me glorio en la necesidad. ¿Por qué no predico que yo me glorio en la dificultad? ¿Por qué? Porque el Señor me da la gloria para que yo esté siempre fortalecido en la fe, en que yo voy a vivir y que no voy a morir, y que si muero vivo, porque para el mundo ya yo morí, pero morirá la carne, pero mi alma sigue en Cristo Jesús para vida eterna, para no cumplir más años, para no celebrar más navidades, para no celebrar más muerte de Jesús. Todo eso está ahí. Es cuestión de leer la palabra. Como quiera que por predicar el Evangelio no tenga gloria, pues estoy por necesidad obligado a ello. Muchos están obligados, yo tengo que ir. Pero no es que no puedo ir, pero hagan una recolecta para ir. No, mire, si sea caminando va a ir. Hay hermanas y hermanos que no tienen una congregación, o van a la congregación y sin embargo tienen un sonido, se van con su carrito, mujeres y hombres, caminando a predicar el Evangelio. Bendito sea el Señor. Y se desventura de mí si no lo predicara. Es decir, me desventurara de mí mismo si no predicara la palabra. Ahora bien, ¿de qué me sirve leerme 300.000 libros de Evangelio o de historia cristiana o mosaica? ¿Qué hago yo con tanto conocimiento? Poner una foto o poner unas imágenes con 4D, 5D, pero tengo que aferrarme a lo que tengo, porque lo importante es el mensaje, el testimonio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, premio aguardo, pero si por fuerza, entonces no hago más que cumplir con el cargo que tengo. ¿Cuántos no hay pecando? ¿Cuántos no saben que van a hacer de langosta o que ya están haciendo de langosta? ¿Cuántos no saben que van a bajar a las profundidades y tienen dos cargos allí? Dar testimonio de la falta que cometió y dar testimonio de que sí existe el Señor y que sí existe el infierno. Y eso lo dice la palabra, búsquenlo en la palabra. Estas que van a descender, está en Isaías, que incluso se van a voltear contra Satanás. Allá en el infierno, él va a tener así como él traicionó al Señor, él va a tener una revuelta ya de almas también. ¿Dónde está tu poder? Tú no querías gobernar al mundo. Eso está en la Biblia y está en varias partes. Según esto, pues, ¿dónde está mi galardón? Está en predicar gratuitamente, gratuitamente el Evangelio sin ocasionar ningún gasto. ¿Por qué no se predica esto también? ¿Por qué se predica solo lo de los diezmos o la de la primicia? ¿Por qué no se predica esto también? Estamos contradiciendo la palabra del Señor. Para no abusar del derecho que tengo por la predicación del Evangelio. En verdad que estando libre o independiente de todos me he hecho siervo para ganar más almas.
Es tremendo cómo le ponen castigo a un hermano porque no diezmó o lo hacen pasar en vergüenza. Yo escuché un hermano que dijo que los llamó cochinos, que abandonaba al padre, porque como no diezmaba los llamó cochinos. Eso me acuerdo de eso. Así con los judíos he vivido como judío para ganar o convertir a los judíos. Así como judío he vivido, no como estos también que andan peleando con las otras congregaciones, pero hacen el juego igualito que hacen los nuevos teólogos o los nuevos convertidos al anticristo, que salen hablando mal del evangelio, donde llaman a Jehová Satanás, o otros que salen hablando de Jesucristo, hablando cochinadas que incluso la comparan que Jesucristo está, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, esta gente, en un lugar muy asqueroso. Imagínense la peor asquerosidad. Usted va al baño, ¿qué bota? Bueno, que supuestamente Cristo está allá. Es decir, que el Señor lo reprenda. Da rabia y da asco escuchar a estas personas, porque no son inocentes, son servidores fieles de Satanás. Con los sujetos a la ley o proselitos he vivido como si yo estuviese sujeto a la ley, con no estar yo sujeto a ella, solo por ganar a los que a la ley vivían sujetos, así como con los que nos estaban sujetos a la ley de Moisés. He vivido como si yo tampoco lo estuviese, aunque tenía yo una ley con respecto a Dios, teniendo la de Jerusalén, a trueque de ganar a los que vivían sin ley. Bendito sea el Señor, la gloria es de Dios. Es decir, hice flaco con los flacos por ganar a los flacos, es decir, los flacos en la fe, los que no tienen mucha fe. Híceme todo para todos, para salvarlos a todos. No hubo privilegio en Pablo. Pablo realmente, a un hermano que un día me dijo que si no es porque Pablo resucitó, que no resucitó, él pudiera pensar que era Jesús otra vez reencarnado en Pablo. Pero por supuesto que eso no puede suceder de esa manera. El Señor obra en nosotros con el Espíritu de Dios y con el Espíritu del mismo Señor, que es el mismo José de Jesús, y obra en nosotros. Siempre ha sido Dios, nunca ha dejado de ser Dios, siempre ha sido Dios. Jesús vino en carne. Mira, yo me puse a estudiar el por qué el Señor vino en carne, y yo les voy a dar esa explicación más adelante si el Señor me lo permite. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, si bien todos corren, no solo se lleva el premio? Corred pues, hermanos míos, de tal manera que lo ganéis. Ello es lo que todos los que han de luchar en la palestra guardan en todo una excelente continencia. Ay Dios mío, hay que contener el deseo. ¿El deseo a qué? A la pasión. ¿A cuál pasión? A la carne. ¿Y cuánta es esa pasión? ¿La del sexo nada más? No. Está la pasión al dinero, está la pasión al juzgar, está la pasión al poder. Hay muchos tipos de pasiones. Tienen espíritus faraónicos en su corazón, que lo pueden todo, que no quieren ni que sus hijos, quieren tener hijos con su propia hermana, pero no quieren compartirlo, el reino que tienen con más nadie. Por eso se murió Egipto, por eso se murió y otros imperios, incluso en Europa, que copiaron esa misma, bueno, poniendo Egipto y a Roma. ¿Cómo murieron? No se juntó Roma con Egipto, no tuvieron relaciones amorosas Cleopatra con César. ¿Cómo murieron ellos? Eran lo mismo, era Satanás lo que sucede hoy en día. ¿Cómo está hoy Israel y Estados Unidos y Gran Bretaña? Son lo mismo. El imperio nunca ha muerto. Mueren las personas. Pasa el tiempo, se muda de lugares, pero Satanás siempre ha tenido su propia logia. Siempre ha tenido su propio ministerio. Y tiene sus servidores, tanto en las congregaciones como fuera de las congregaciones. Solo que el que no conoce al Señor, el Señor de repente tenga misericordia con ellos. Pero los que conocemos al Señor, no hay misericordia. Pagamos doble, dice la palabra. Así que yo voy corriendo, no como quien corre a la aventura. Peleo no como quien tira golpes al aire sin tocar a su enemigo, sino que castigo mi cuerpo rebelde y lo esclavizo. No sea que habiendo predicado a los otros venga yo a ser reprobado. Nos van a decir de todo. Yo empecé el evangelio así. Y de verdad que si por los cristianos hubiera sido, yo no fuera cristiano hoy en día. El peor enemigo, y de hecho la palabra lo está diciendo, el peor enemigo que tiene el hombre es su propio hermano, su propia familia. Es el peor enemigo que todos podemos tener.
Ahora bien, probando lo de los ministerios, tenemos aquí una hermana, entre comillas, porque a lo mejor hasta peco con eso, la dominicana esta que tiene la nariz operada, que tiene votos, que sale cocinando unos platanitos humildemente, cocinando en su casa, pero ay Dios mío, pero si vemos atrás de su casa, está exhibiendo todo lo que la propia la mujer esta quiso pecar a Salomón, millonaria, y le está sirviendo al Señor, a su rey le está sirviendo toda su riqueza, pero lo hizo entrar en pecado. Así mismo es esta señora, no recuerdo el nombre ahorita, pero ustedes saben de quién trato. Tienen demasiado dinero, se recasó, se reconvirtió, pero nunca va a ser, hasta que no se perdone y no anule todo lo que ha hecho. Ella está clara que ella le está sirviendo a Satanás, y así como ella, otros hermanos, y así como otros hermanos que están con enciclopedias de todo tipo, que me los admiro, pero no siento ningún tipo de necesidad de tener lo que ellos tienen, porque lo que yo necesito se llama Espíritu Santo, y espero estar siempre congregado a los pies del Señor. No hay nada que... Miren lo que pasó con aquellos apóstoles. ¿Cómo es que estos hombres saben tanto si son gente del populacho? Son gente popular. Y sin embargo, ¿cómo saben tanto? Bueno, el Señor tiene para cada uno y para cada ocasión un siervo. Pero ese siervo, aunque no sepa nada, el Señor va a poner palabra en su boca, el sentir en su boca y la razón y la verdad en su boca, en su corazón y en sus actividades. Que el Señor los bendiga, pasen buenas noches, los quiero mucho.